con la ventana de la historia número 3. Estamos estudiando el origen de las monarquías europeas. Ya hemos visto varias, hemos visto 3.5 monarquías. Ya vimos el origen de la monarquía española, que aún continúa, el origen de la monarquía portuguesa, que ya no continúa, el origen de la monarquía francesa, que ya no continúa, y la incipiente monarquía italiana, que todavía falta un poquito de hablar de esa, pero el primer inicio no fructificó, va a fructificar más adelante dentro del tiempo. Y hoy nos vamos a ir a la isla y vamos a estudiar la monarquía inglesa. Esa es la que vamos a ver hoy. No teníamos el objetivo inicial de estudiar todas las monarquías europeas, pero parece que, no estoy seguro si va a haber una cuarta. Creo que sí, porque nos faltan un montón de monarquías y todavía hay otras que son bien importantes e interesantes, como la monarquía rusa, esa que conocer un poco. Nacen allí, por ahí. La monarquía alemana, los alemanes, la monarquía de Dinamarca, hay varias ahí que todavía nos hacen falta. Entonces todavía no sé cómo lo vamos a agarrar, porque si nos vamos a una monarquía por mes, a veces en 2 años, porque son muchas. O vamos a ver si logramos agrupar. Vamos a ver qué dice el público para ver si lo logro entender. Entonces hoy vamos a ver específicamente a la monarquía inglesa. Y para eso tenemos que irnos otra vez a estos pueblos que ya habíamos estudiado para entender a las monarquías francesas, que es a los celtas, porque van a tener los mismos orígenes. Yo les había contado, si se recuerdan, cuando platicamos de esto hace un mes, les había contado que la monarquía, que los celtas habían iniciado en esta región central de Europa, sobre todo en estas dos, en Halsat y la Tené. En esta región empezó este pueblo conocido como los celtas, y que poco a poco los celtas se fueron expandiendo y se fueron yendo a diferentes lugares. Todos estos pueblos que están marcados en verde tienen que ver con pueblos que tienen raíces celtas, que eso también es bien importante de saberlo, porque entonces significa que en su raíz tienen como la misma raíz los que van a estar acá como los que están en Turquía. O sea, tienen como el origen, de origen tienen la misma sociedad que se fue como expandiendo. Solo que estamos hablando de mucho tiempo, porque toda esta expansión se va a dar cerca de 3 siglos. Siglo VI, siglo V, final del siglo V, siglo IV, antes de Cristo. Que es en el momento en que Roma también está creciendo, y entonces hay ahí una pelea entre Roma y todos. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que entre todos estos pueblos también hubieron algunos que se van a ir hacia las islas, específicamente 2 pueblos llamados los cortelos y los britanos, que se van a ir hacia la isla. Los geógrafos dicen que hubo un momento en donde este pedazo estaba pegado, ¿verdad? Y algunos hasta han hecho como el experimento de cómo puede estar pegado este pedazo hacia aquí. Porque la verdad es que el estrecho es muy pequeño. Hay regiones de Francia en donde si se paran así, miran a Gran Bretaña al otro lado. O sea, el mar no los separa tanto. Eso va a ser un factor bien importante, porque entonces también van a ser puntos de debilidad para esos 2 pueblos. Ya se sabe por dónde se pueden empezar a pelear. Pero bueno, entonces los celtas se van para allá. Esta línea rosada es el área limítrofe a donde ya no bajaron los pueblos celtas. Nunca bajaron de allí los celtas, por extrañas razones. Y están tocando. Entonces, estos pueblos que se fueron asentando en lo que conocemos como Gran Bretaña, se van a dividir en diferentes, digamos, tribus, en diferentes subpueblos, y van a ser muchos, de acuerdo a la región en donde
se van a ir colocando. Casi todas ellas van a ser pueblos que se agrupan por familias, y grupos de familias se llaman clanes. Entonces el clan está dividido en varias familias. En algún momento un clan y otro se unen, y en lugar como de, bueno, hagamos un solo clan, lo que suelen hacer es, armamos un tercero, con el sobrino de este y este. Entonces se va como expandiendo esto a través de diferentes clanes. Y desde ese momento, desde estas pequeñas tribus que se van a ir asentando, vamos a empezar a ver como las semillas de ciudades que después van a ser muy importantes dentro de Gran Bretaña. Por ejemplo, uno de los primeros es el de Lindum, que va a ser el origen de lo que después va a ser Londres, que es de los primeros que se van a asentar, o hay varios como por aquí abajo, y todos estos son como diferentes clanes que se van a generar. Pero se van a dividir básicamente en cuatro tipos de personas que van a tener como parentescos, y van a ser tan fuerte como su división, que sí marcan bueno, pues nosotros llegamos hasta aquí, nuestra familia y todos los descendientes llegan hasta aquí, que van a ser los Picts, los Angles, los Britones y los escoceses. Y estos Picts van a ser una historia aparte. Ellos tienen otra historia completamente diferente. Hoy nos vamos a encargar específicamente de esta región, porque estos tienen una separación aquí, que pareciera una separación trazada con regla, hasta aquí llega, porque sí fue hecha con regla la separación. Del conocimiento de estos pueblos vamos a tener diferentes aproximaciones. En el 55 a.C., con la expansión del Imperio Romano, se empiezan a mandar expediciones que vayan a ver qué hay allá del otro lado. Cuando ya llegaron a la Galia, entonces ahora traten de ir a ver qué hay del otro lado. Y en el 54, César pelea contra un pueblo de esta región de la isla, que el líder de ellos era Casibelón, pero César no se mantiene mucho tiempo, porque ya le están comiendo el mandado en Roma, y entonces tiene que regresar un poco rápido, porque ya sabe que se lo quieren destronar, lo quieren desvivir, entonces se tiene que regresar rápido. Pero César sí menciona en su crónica de las Galias a este pueblo que vive en las islas, y los va a mencionar que tienen rasgos parecidos con los que están peleando ellos en las Galias, con los galos, y que tienen como parecida esta forma de facciones. Eso significa que faccionariamente, esa palabra existe, sí, como facciones, el origen británico era muy parecido al origen francés. Se van a dividir, van a cambiar sus rasgos en un tiempo futuro, eso va a faltar. Ya para el 41, ya después de Cristo, ya pasó el imperio y todo lo demás. Después de Cristo, muchos de estos pueblos ya aceptan que Roma pues es inevitable, y empiezan a negociar con Roma, empiezan a aceptar que los romanos generen colonias, empiezan a generar el comercio con Roma, y aceptan la idea de que Roma llega, dice esto es nuestro, solo que sigan con sus culturas, sigan con sus tradiciones, y solo páguenos este bonito carnet de miembro honorario de ese romano, ¿verdad? Y si no quieren pagar el carnet, entonces sí quiero. Y en el año 80 van a empezar la gran pelea contra las tribus del norte, que están todas agrupadas en los Pictos. Estos señores se dice que son peleoneros. Estos señores eran súper peleoneros, y a cada vez que ellos bajaban del norte hacia los pueblos del sur, se hacía un desorden, y Roma tenía que mandar ejércitos, y tenían que otra vez como sacar a los Pictos, y entonces se volvía muy complejo. Y por eso, como era muy complejo, Adriano decidió en el año 122 después de Cristo, que era muy difícil, armar el famoso muro, y vamos a colocar un muro de 117 kilómetros.
mencionan es como poner un muro de aquí a Mazatlán. Es como para que uno le cobre conciencia del tamaño del muro. Y con este muro coloca una barrera natural entre los pictos y todo lo demás. Y también esa va a ser la frontera de lo que después vamos a conocer como Escocia y todo lo demás. Pero ese muro es el muro que determina por qué estos no se juntan. Porque además, si el muro al inicio, ahorita ya está así, pues, pero en la época romana el muro era un muro y le habían colocado soldados a cada cierto tiempo. Entonces, cuando los romanos se van a ir de ahí, el muro sigue siendo una defensa natural. Entonces, esto es lo que va a marcar por qué esa línea entre estos dos. Ya con la línea marcada, ya con los romanos así trazando la regla, entonces ya podemos separar los destinos de estos dos lugares y ya podemos hablar únicamente de la parte de abajo. Durante varios siglos, y sobre todo cuando Roma ya empieza a crecer, Roma en el 410 tiene tantos problemas entre sus propias facciones, en que se está dividiendo entre las sucesiones, el año de los 5 Césares, o sea, se vuelve un relajo que dicen, mantenemos la isla, que se quede la isla, y saca su ejército de la isla, y decide que se va a enfocar específicamente en lo que está pasando ya en sus fronteras que tienen que ver más hacia Oriente, porque además sus problemas son internos. Y lo que va a suceder es que los clanes se van a agrupar en reinos, y aquí se van a estar empezando a pelear entre ellos. Específicamente vamos a hablar de estos clanes que están aquí, que ya van a tener formadas las ciudades más importantes. Estas son las ciudades más importantes de todos estos. Aquí está el muro de Adriano y aquí están estas ciudades. Y todo esto estaba conectado al inicio. Todos los romanos habían logrado conectar todos los pueblos para que pudieran tener una carretera y tenían como algún vínculo. Pero después, cuando ya Roma se va, se dividen en estos lugares. Y esto también es bien importante. 7 regiones que van a ser la región del norte, la región de Mercia, Wessex, Sussex, Kent, el este, Essex, y esto que va a estar y no va a estar porque va a ser un reino medio céltico. Pero estos van a ser los 7 reinos. 7 reinos que no están unificados más que por las familias, más que por hasta donde llegaba el clan. Y estos 7 reinos van a ser lo que se conoce como la heptarquía, o los 7 reinos que están ahí. Todos competían entre sí, todos querían ser el número 1 de todos ellos. En algunos momentos se lograba que alguien entrara y dijera: yo soy el rey de todos. Pero estos no se dejaban, y entonces era difícil juntar a 7 y que los otros 6 dijeran: sí, tenés razón, nosotros tenemos un indicador. Y siempre que se lograba como colocar uno, el Bretwalda era el que dirigía a todos los demás. Pero no fue tan fácil, sino que vamos a llegar hasta el año 827. Hasta el 827. Egberto de Wessex, o sea, de aquí, de esta región, él va a ser el primero que logra unificar los 7 reinos, y es ahí en donde podemos marcar el inicio de la monarquía inglesa. Muchas gracias por venir. Pues solo era el origen de la monarquía inglesa. Y eso les prometí y eso les estaría dando. Pero no, vamos a avanzar un poquito más porque no fue tan fácil. Pero desde la ida de Roma, que es en el año 400, hasta el 827, todo lo que va a estar ahí en medio son peleas de estos 7 reinos. Van a estar peleándose los 7 reinos. Y cuando se empiezan a unificar, que ya es cuando este Egberto con algún poder decide unificar, pareciera que ahí va a empezar la historia tranquilos. Bueno, tengo que retroceder un par de siglos para poder contarles de este señor, porque esto es bien importante, ya que en el 601, este señor, que es Agustín el misionero, él llega a la isla
y empieza a expandir el cristianismo. Aunque los romanos ya habían llevado un poco de cristianismo, es hasta que llega Agustín y construye el monasterio de Canterbury, que va a generar ya el cristianismo como la religión oficial. Pero nunca va a ser un cristianismo puro, sino que siempre va a ser un cristianismo medio celta. Ahí al inicio del 600 al año 1000, es un cristianismo que es entre celta y cristianismo. Entonces vamos a encontrar símbolos que son cruces celtas, pero cristianas, pero que no es tan cristiano. Después de que llega, ya se empiezan a construir las famosas abadías, y la iglesia lo reconoce como un santo. Hasta le colocan aquí su abadía como uno de sus grandes atributos. Y ya en el 664 se unifica todo y se decide que va a haber una sola iglesia, cuyo centro es el Papa. O sea, esta iglesia está marcada por una sola iglesia y es el Papa. El Papa es el que manda. Aunque aquí va a tomar algunas cositas diferentes, pero el Papa es el que manda. Y llega a mandar de tal forma que durante toda la historia de lo que vamos a ver en Inglaterra, hasta muchos siglos después, una de las amenazas más fuertes era: dice el Papa que te va a excomulgar si no cedes. Entonces seguíamos, está bueno. El Papa era una de las últimas cartas que varios de estos personajes van a utilizar. Tener al Papa de un lado era no solo la bendición, que por cierto no era solo la bendición, sino que el Papa estaba armado, tenía un ejército. Y aparte el Papa podía hacer un llamado a todas las naciones cristianas para poder salvaguardar la cristiandad. Y eso era un problemón. Entonces al Papa había que tenerle cierto respeto. Entonces en el 800, regresando al anterior, cuando ya cuando Egberto unifica, ya son cristianos. ¿Y para qué pasa en Irlanda? ¿Qué estaba pasando? Bueno, es que no me quiero meter en Irlanda. Irlanda tiene que ser otro capítulo diferente, porque lo que va a suceder con Irlanda es que, como están separados de estos, ahí se van a refugiar los celtas que no fueron del todo cristianizados ni romanizados. Pero vamos a tener un par de misioneros que sí llegan a Irlanda, el famoso San Patricio y estos señores, que sí van a llevar tradiciones occidentales. Pero no nos vamos a meter ahí todavía. Esta va a ser la siguiente ventana, porque faltan los otros, ¿verdad? Escocia, Irlanda, todos ellos también tienen sus propias monarquías. Entonces, más o menos para el año 600, vamos a empezar a tener ya esta división entre los pueblos celtas, en donde se va a estar más marcado el linaje celta, o sea, donde está como más el celta autóctono, digamos. Y de este lado tenemos a lo que se va a conocer más como los anglos, que eran estos celtas que venían del otro lado del mar, mitad romanos, mitad celtas. Entonces la división se va a hacer así, entre anglos, entre sajones. Pero realmente lo que marca todo el quiebre de todo esto se va a dar el 8 de junio del 793. El 8 de junio de 793, en una abadía llamada Lindisfarne, por primera vez se tiene registrada el saqueo, destrucción y aparición de lo que vamos a conocer como los vikingos. Porque todo tenía que haber funcionado bien hasta que aparecen los vikingos. Entonces son 7 reinos peleándose. Y todavía traemos un octavo peleador. Entonces vamos a empezar a tener una complejidad aquí. Como ya vimos también, el nombre de los anglos viene específicamente de una región, igual los frisios, los saxos y los putes. Y estos tres van a empezar a invadir. Y empiezan a invadir. O sea, ellos llegan al inicio, saquean, se llevan todo lo que puedan, gente, cosas, y se van. Esa operación que ellos hacían tiene un nombre, y ese nombre es el Strandog, o la guerra relámpago. La guerra relámpago era mandar a un par para que vieran cómo era la playa, qué ejércitos tenían, qué todo.
Después iba, contaba y decía, hay 3 soldados, no sé qué, no sé qué. Y después aparecían los vikingos en la noche, en sus famosos dracars, que eran los barcos. Llegaban solo, mataban a todos los que podían, se llevaban lo que se podía y se iban. Esa era la guerra. Incluso la palabra vikingo viene de esa acción, que era ir de expedición. Eso significaba ser el viking. Ellos hacían viking, ir de expedición. Y cuando ya empezaron a mezclarse, se distinguía que estos eran como los vikings, se llamaban vikings. Bueno, entonces viene la palabra vikingo. Las expediciones vienen desde el siglo VIII y las incursiones terminan hasta en el siglo XI. O sea, durante varios siglos, oleadas de vikingos están viniendo hacia acá y se van asentando por pocos y en diferentes regiones de toda esta parte. Y se van a ir mezclando. Entonces ya tenemos varios tipos de personas ahí. Tenemos a los que ya vivían ahí, a los celtas que fueron llegando, a los romanos que fueron llegando, y ahora tenemos a los vikingos que van a ir llegando. Y es la influencia vikinga la que va a marcar la facción que nosotros, las facciones que nosotros conocemos como las facciones inglesas, porque esas eran facciones vikingas, no eran propias de la isla. Y eso va a ser prestado. Cuando volvamos a Egberto de Wessex, que él sienta como lo que va a ser el inicio de todo esto, el inicio de Inglaterra, y que va a marcar el fin de la pelea entre todos, porque él va a conquistar a Mercia y él va a empezar los pasos para poder unificar todo esto teniendo un enemigo común, que son los vikingos. Pero ese enemigo en común también puede ser un aliado en común. Entonces, lo que él se va a dar cuenta es que si uno manipulaba a los vikingos, podrían pelear a mi favor. Y entonces yo podría decirle a los vikingos, peleen conmigo contra este otro reino, que es lo que él hizo. Y una vez lo dominó, les decía, ahora peleen contra este. Bueno, y entonces él, a través de peleas, va a ir unificando todos estos. Y se va a dar cuenta también que la única manera de hacer que esto sea un solo destino es que los linajes se empiecen a juntar. Esta cosa que tenía, de que cada reino tenía ciertas familias y que estas familias no se mezclaran, dice él, no, lo que hay que hacer es que se mezclen para que la hija de este y el hijo de este ya hagan una unificación y así vamos a ir juntando todo esto para que no se peleen más. Y este es Hector. O pues es el dibujo más antiguo de Hector. No se ve muy agraciado. Esta unificación la va a hacer en corto tiempo relativamente, porque son en 30 años en donde él logra unificar todo esto para sentar las bases. Pero no es que él trace la línea de las bases y ya todos somos amigos, porque no va a pasar así, ¿verdad? Siempre queda algún resentido. ¿Y por qué no fui? ¿Y por qué? Eso es la historia de la humanidad. Los resentidos. Aparte, y esto también, mientras ya están unificándose, existe un movimiento que van a tener los famosos vikingos que se conoce como el ejército pagano. Y esta invasión es una invasión sistemática que van a tener los vikingos de ir y decir, bueno, ahora sí quedémonos en la isla, pero quedémonos la de verdad. O sea, ya como que sea parte de nosotros. ¿Qué van a hacer los famosos hijos del mítico Ragnar? Que Ragnar va a tener 3 o 4 hijos, depende de la fuente, y son los 3 o 4 hijos los que van a hacer toda la expedición en la isla para ir quedándose con la isla. Lo que va a suceder es que él ya está unificada la isla, y cuando empiezan estos ejércitos a desplazarse, les va a ser más fácil porque entonces ya no hay que pelear contra 7, sino que van a hacer pelear contra uno que tiene diferentes partes. Es como que si le hubieran hecho el chance a ellos antes de hacerse. Y van a empezar a debilitar un montón toda esta parte hasta que va a aparecer un señor que va a ser el gran defensor, que es Alfredo el Grande. Que Alfredo el Grande va a derrotar de una vez al ejército vikingo.
Y es Alfredo el Grande el que hace que toda esta región no sea vikinga, porque pudo haber sido solo una extensión de los vikingos. Y en esta famosa batalla que van a tener en Edington, él mata a Guthrum, y con Guthrum, no, más bien, no lo mata, lo vence y le perdona la vida si se vuelve cristiano y si se vuelve su vasallo. Lo hace, y entonces a eso se le denomina el final de las invasiones vikingas. O sea, ahí ya los vikingos como que dicen basta, bueno, no se puede, ¿verdad? Acaban de destruirnos al único ejército que nosotros teníamos organizado, porque los vikingos no tenían ejército, los vikingos llegaban por grupos, pero así de armar un ejército y entrar a batalla, ejército contra ejército, fue lo que ellos trataron de hacer, y cuando los vencen, entonces se quedan sin un ejército unificado. Entonces ya podemos decir que tenemos lo que va a ser el inicio de la monarquía. Tenemos a Egberto aquí, y él es el origen de todo eso. El origen de la monarquía se rastrea hasta Egberto. Iban a ser los reyes de la región que yo les llamaba, que les gustaba, que era Wessex, que era así lo demás al sur. Y después todas estas se van a ir mezclando. Este esquema, si lo colocara completo, llegaría como por aquí, tal vez, con todo lo que ha pasado entre todos ellos. Porque como la estrategia de Egberto fue unificar a familias, entonces lo que va a suceder es que eso se va a generar un primo lejano, el nieto, y si el nieto se casa con el tío, y se vuelve una cosa súper compleja. Pero hasta aquí es importante ver a Egberto. Egberto le sigue Etelwulfo, y aquí está Alfredo el Grande, que es el que pelea contra los vikingos. Y es Alfredo el Grande el que ya le pone como un hasta aquí a los vikingos. Pero la unificación fue más compleja, porque aunque ya pelearon contra los vikingos, vamos a necesitar otro personaje que es Atesalán, que está aquí, que es hijo de Eduardo el Viejo, que es nieto de Alfredo el Grande. Ojo con Atesalán, porque Atesalán es el último que dice, porque cuando ya unificaron todos siempre se quedó algún reyesito, nosotros nos vamos a quedar separados, no vamos a pelear con ustedes, el oscuro, nuestra región no va a entrar en conflictos, vamos a estar ahí. Y Atesalán dice, a mí qué me importa, ustedes o son parte del reino o no son parte del reino. Y entonces él destruye cualquier brotecito o idea que pueda existir de que puede haber un nuevo reino. Y entonces es él el que unifica el papel del rey. Y es él el que va a colocar la idea de que el rey es la figura central del gobierno. Y que debajo del rey solo puede estar la iglesia y las monarquías. Eso es lo que él coloca. El rey es la punta de todo. Y como es el rey la punta de todo, es el rey también la fuente de justicia más grande que existe. Es el rey el que genera las leyes para todos los demás. Y es el rey el que decide cómo va a ser su legado, quién es el que continúa. El rey tiene que decir quién es el que va a seguir. Y entonces este señor, ya para esta época, también ya existen diferentes monarquías en Europa. Ya está la monarquía francesa, ya está empezando la monarquía española, y él dice, aquí para yo hacerme más fuerte, necesito aliarme con las otras monarquías. Y entonces va a empezar a mandar embajadores para decir así, usted no tendrá un hijo que le sobre o una hija. Y entonces es él el que se da cuenta de la importancia de poder empezar a mezclarse con los demás, porque a diferencia de los demás, para los demás era muy peligroso ir a la isla, porque se ve que había en la isla, pero para la isla no era tan peligroso ir hacia el continente. Entonces es él el que va a mandar a la gente a buscar esto para que se empiecen a mezclar todas las familias, cosa que va a suceder y ya no tarda en suceder. Esta es la tumba de Atesalán.
Del siglo X al siglo XI, lo que va a suceder en estos reinos en específico es que se va a unificar toda esta idea de ley y la administración territorial, del rey y la administración territorial. Se va a empezar a fortalecer la idea de que el que desobedece al rey hasta ahí llega, y también el rey va a empezar a generar un organismo para poder aplicar justicia. Pero este siempre va a tener el mismo problema. Durante todos estos siglos el gran problema era que el único lugar en donde el rey no puede aplicar justicia es en lo eclesiástico. Lo eclesiástico se juzga a sí mismo, o sea, él no se puede meter ni con el papa, ni con la iglesia, ni nada. Y esa va a ser una pelea eterna entre que sí me meto o no me meto, sí me meto o no me meto, y así todo el tiempo, porque al final el rey sí se miraba a veces limitado por la iglesia. De repente no quería que hubiera algún ministro porque este ministro estaba complotando y estaba haciendo como relaciones con Francia, pero él no podía decir que no fuera el ministro, el único que podía era el papa. Y a veces tener que ir al rey desde Inglaterra hasta Roma era debilitar el reino. Entonces siempre van a tener ese problema, que ya lo van a solucionar. Se organizan los famosos condados, coloca condados para poder administrarlos, y a cada condado le va a colocar lo que se va a conocer con el nombre del sheriff o el sheriff wilis, el revisor de la comarca. Y este señor es el que administra justicia y él va a ser el que le dice al rey a través de los condados, y los que solo se juntan con los condados. Pero entonces la figura del rey se empieza a separar de lo que sucede con el pueblo. El rey ya no tiene acceso al pueblo, ni el pueblo acceso al rey. Si yo quiero llegar al rey, tengo que pasar primero con mi sheriff, para pasar con el condado, para que eso pueda llegar a ser rey. Entonces la figura de los reyes, lo que va a suceder es que se va a poner como en una altura inalcanzable. Yo no puedo llegar a hablar con el rey. También es en este momento donde los reyes van a impulsar mucho lo monástico, y esto es bien importante porque gracias a que ellos van a colocar la idea de los monasterios, es que hay tantas universidades importantes en Inglaterra, porque cada una de esas universidades primero fue un monasterio. Oxford creo que es la más famosa, Oxford y Cambridge son como de las más famosas, pero que van a iniciar como esta vivencia monástica en donde tienen que llegar los monjes a estudiar o a trabajar, pero no se podía nada más. Y aunque el rey tenía una figura religiosa, porque los reyes estaban siempre del lado de la iglesia y se decía que tenían la bendición de Dios, el rey fungía ciertas funciones religiosas. O sea, había eventos en donde si no estaba el rey, ese evento religioso no tenía la categoría que tenía que tener. Y a veces el rey y la iglesia se peleaban y decían, si no haces esto no voy a misa. Y si era como un evento político bien importante, quién estaba sentado en dónde. Esto va a ser más o menos del siglo X al siglo XI, pero todavía no. Aquí también en estos siglos es que se establecen las ceremonias de coronación, y es también en donde se colocan todos los rituales de coronación que van en relación con la iglesia, porque la coronación del rey la coronación de los reyes de Inglaterra sigue siendo la misma desde el siglo X hasta nuestros días, que tiene que ver con la misma silla de madera, con los mismos santos óleos que tenían, la misma corona y las mismas palabras secretas que le decía el sacerdote al rey y que nadie conoce. Es un secreto que tiene el rey y que tiene el que lo está coronando, y solo ellos lo pueden saber. Y se hace detrás de un manto, y el sacerdote le dice algo al rey al oído, y con eso despierta el misterio, y el rey ahora ya es aceptado como un rey. Todo eso se va a estar formando en estos siglos. También es el momento en donde los reyes empiezan a fomentar el arte y sobre todo la arquitectura, empieza a tener una personalidad propia. Empiezan a mezclar la famosa arquitectura extranjera, también conocida como gótica, y la arquitectura local, que era como con raíces celtas. Y entonces empiezan a generar esas catedrales picudas y alargadas.
que esa es como la forma en la que yo las visualizo. Son siempre muy altas y siempre bien largas hacia atrás. No son monumentales hacia arriba, sino hacia atrás. Entonces son grandes bóvedas hacia allá y siempre puntiagudas. Para el año 1066, este señor Harold II va a decidir que la sucesión no necesariamente tiene que ser entre hijos. No debería, que él había tenido problemas con esto de tener hijos, pero sí entre nobles. Entonces, aquí esto también es una cosa importante porque significa que para ser rey yo no tengo que ser hijo del rey, sino que tengo que pertenecer a la nobleza. O sea, puedo ser un primo, un tío, un esposo de la hermana, o sea, tengo que estar dentro de este círculo. Porque esto va a ser y bueno, y entonces con este señor se quita para siempre la unificación de que el rey inglés es solo inglés, porque si puede ser dentro de la misma nobleza y yo ya casé a mi hija con alguien francés, el hermano de mi hija podría reclamar el trono en algún momento, el cuñado de mi hija podría reclamarlo porque ya pertenece a la nobleza de nosotros. Y ese es el inicio en donde ya los reyes ya no van a ser ingleses, sino que van a empezar a aparecer reyes de otras regiones, específicamente de una región conocida como Normandía, que Normandía es una región francesa al sur de Francia, que era independiente en ese momento, completamente independiente, y era la región que estaba más cerca a los ingleses, y con eso es con la que más se van a pelear para siempre. Entonces, esa regla de ahora tienen que ser solo los que pertenezcan a la nobleza hace que muchos quieran reclamar el trono. Entonces, ya, si tengo un parentesco de sangre, puedo reclamar el trono. Y si tengo algún apoyo de ejércitos, con más fuerza puedo reclamar el trono. Parece que reyes ingleses hubieron pocos en relación a la cantidad de reyes que hay y a esta unificación que va a hacer este señor. En ese mismo año, la última gran invasión vikinga, los vikingos seguían llegando por pedazos, ya no como por ejércitos, pero seguían llegando y seguían llegando. Se va a dar en la famosa batalla de Stamford Bridge, en un puente, que va a ser el final de las invasiones vikingas. Nunca más vamos a registrar una invasión vikinga a partir de esta, porque en esta los ingleses no dejaron a nadie vivo, así demostraron su poder bélico ya con todo, y entonces las comunidades vikingas que quedaron ya no se animaron a llegar, ya vieron eso y dijeron, no, mejor no me animo a cruzar. El último era este Harald Hardrada, y se cuenta que a Harald Hardrada le enterraron una flecha en la garganta y que estaban esperando, que está el cuadro, que se dice que los vikingos estaban esperando que Harald dijera quién sigue, quién es mi sucesor, pero como le enterraron la flecha en la garganta y se la acercaron a decir, seguro él solo dijo y no nombró sucesor. Entonces los vikingos como que ya los pocos que quedaron vivos se regresaron y bueno, ¿qué dijo? Ya no se sabe. Entonces ya no, a partir de ahí ya no hay invasiones vikingas. Esta batalla ya hace que los vikingos ya no puedan llegar, ya no quieran ni puedan llegar a la isla. Ahora sí, el único problema son ellos mismos. Ya no tienen un problema externo y ya nadie va a venir a ayudar. Y Guillermo el Conquistador, este es súper importante, antes de entrar a Guillermo el Conquistador. Entonces ya no hay vikingos, ya hay una línea sucesoria que puede ser, con que yo pertenezca a la nobleza, es más que suficiente. Ya hay una unificación de los reinos, ya hay condados, ya está como esta estructura. Ahora, ¿cómo elegimos quién sea rey? Eso es lo único que hace falta. Y entonces aparece un señor que tiene una historia muy rara. Guillermo el Conquistador es un hijo ilegítimo entre el rey Roberto, que era un duque de Normandía, y una mujer de la vida galante,
Y pues se sabía que como hijo ilegítimo, él como que no iba a lograr gran cosa porque era un hijo ilegítimo. Su papá muy inteligentemente lo casa con Matilde de Flandes, y Matilde de Flandes tiene algún vínculo con la corona inglesa. Entonces él dice, puedo reclamar el trono. ¿Qué necesito para reclamar un trono? Un ejército y pelearme con el rey que esté. Y entonces eso hace rey. Él va a derrotar a Harold II y es coronado el 25 de diciembre como un rey inglés. Y es el primer rey inglés que no es inglés, que es un normando. Y a partir de ahí, que ya empiezan las coronaciones en la abadía de Westminster, que sigue siendo el lugar en donde son las coronaciones, él va a reorganizar todo el sistema, va a colocar el sistema feudal. Él viene de Normandía y en el continente así era como estaba todo organizado. O sea, un rey tiene señores feudales, y cada señor feudal tiene la obligación de darle gente para el ejército, grano para alimentar a todos y lo que vayan a necesitar. Entonces lo que hace el rey es que le da feudos a las personas y estos tienen que pagarlo. Él es el que aplica este sistema feudal dentro de Inglaterra, y ya con él van a empezar las casas sucesorias que no necesariamente son inglesas. Con él tenemos ya el inicio. Este realmente es el último punto del inicio de la monarquía, porque entonces ya pueden entrar varias casas a batear. Por eso se conoce como la Casa de Normandía, que esta es la Casa de Normandía, en donde está Guillermo el Conquistador, Guillermo II, Enrique I, y aquí entonces encontramos que este rey, los vikingos fueron expulsados, pero Normandía fue una región que los franceses le dieron a los vikingos para que ya no los siguieran invadiendo. Entonces se dice que este señor es el primer rey vikingo. O sea, al final los vikingos sí se quedaron con el reino de Inglaterra, sí llegaron a ser los reyes, solo que este lo hizo de una forma más inteligente, que fue primero casándose, ganando el título y poder pelearlo, porque al final había que mostrar que usted pertenecía a esa nobleza. ¿Vamos bien hasta acá? Porque ahorita vamos a empezar a ver las casas. Esta es la primera, la Casa de Normandía, los dos leones sobre el fondo rojo. La Casa de Blois no tiene escudo, no tiene un escudo reconocido, no tiene como una forma de agarrarse. Solo existe un rey, que es el rey de una región de Blois, Esteban I, que parece ser que fue bien cortito su reino, aunque para ahí va varios siglos, varios años, parece que él reinó un poquito y como que entraba otro y volvía a reinar y entraba otro, pero no tuvo como un reino unificado. Fue un momento como de mucho movimiento para él. Y porque nadie le reconoció que perteneciera a algo noble, no tiene un escudo. Siempre se fue a la pelea. Después tenemos a la Casa Plantagenet. La Casa Plantagenet, el nombre Plantagenet hace relación a una planta que es una flor amarilla, y en la región en donde estaban ellos, esa flor amarilla tiene un nombre que no me recuerdo el nombre, y eso se conoce como Plantagenet. Aquí ya estamos con reyes franceses. Estos señores todos vienen de Francia. Aquí va a estar Enrique II, Ricardo I, Juan I y otros. Y aquí ya tenemos a 3 leones, porque somos más, ¿verdad? Somos más que los normandos. Tenemos un león más. Después tenemos a la Casa de Lancaster, que va a tener 2 escudos, 2 probabilidades de escudos. Esto es otra vez, los Lancaster van a salir de los Plantagenet, es una facción de la familia Plantagenet, pero ya asentados en Inglaterra. Aquí tenemos a los famosos Enriques, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, y van a unificar ciertas cosas por sus raíces francesas en el inicio, que van a tener las flores de lis y los leones. Esta es en versión a 2 colores y en versión a 4 colores. Pero los dos hacen referencia
referencia a los Lancaster. Y entre los Lancaster y los York va a ser la gran pelea. Sí, es más, el creador de Juego de Tronos se basa en esos dos apellidos, Lancaster y York, para hacer Lannister y Stark. O sea, es como la misma idea que hace su señor. La casa de York tiene dos grandes movimientos. Tenemos a Eduardo IV, a Eduardo V, a Ricardo III, y el escudo es muy parecido, si se dan cuenta, con los leones y flores, solo que tiene otra diagramación, pero es muy parecido. Después tenemos a la casa Tudor, que esta es de Gales, o sea, no pertenece ya a algún momento, cuando veamos qué pasó en Gales y toda esa región. Vamos a ver que en algún momento creció el ejército y el ejército logró llegar a tener reyes, a Enrique VII, a Enrique VIII, a Eduardo, a María e Isabel. Y este también es bien importante porque es esta casa, la casa Tudor, la que rompe relaciones con la iglesia. Es esta casa, la casa Tudor, que le dice a la iglesia: ya estamos hartos de que nos digas qué hacer, así que lo que voy a hacer es que voy a crear mi propia iglesia. Y entonces es en este momento donde crean la iglesia anglicana, que ya no tiene que darle nada al papa, y se coloca al rey como la máxima potestad de la iglesia anglicana. Entonces el rey, a partir de ahí, aparte de ser el líder político, también es el líder religioso. Y tiene las dos figuras, político-religioso en Inglaterra. Por eso es tan difícil para ellos, para ya la época moderna, cuando tuvieron que aceptar divorcios, porque significaba que el rey rompía con la misma tradición y no podía aceptarlo. Eso fue uno de los golpes más duros para ellos, aceptar que el rey dejara que algo que no estaba marcado sucediera. Les dolió, algo se jugó. Y después tenemos la casa Estuardo, que esta es una casa escocesa, que también va a tener algún vínculo con ellos. Y en la casa Estuardo tenemos a Ana, que es también muy importante en la historia. Y aquí ya tenemos a los escoceses entrando hasta la cocina, ¿sí? Pero dicen que es como de las que menos problemas organizó. Yo no estoy seguro, pero como que lo hizo así. Esta es la época de expansión también. Este es el momento donde inician las raíces de las colonias. Es la casa de los Stuart y los Tudor los que mandan las colonias así. ¿Por qué no hay más colonias? Porque ya se descubrió América y entonces son de los primeros que se ponen más vivos para ir a buscar estos lugares. Y después de esto, después de la casa de estos señores, con tanta colonia, con tanto poder que se había generado, con tanta riqueza que habían llevado, la ambición hizo que todo esto empezara como a tener tintes de anarquía. Y durante una época deciden que ya no va a haber rey. Y se decide generar una república. Y que en esta república, este señor Oliver Cromwell se corona a sí mismo como Lord Protector. Y dice: ya no hay república, ya no hay nada de esto de reyes. Pero no le logró funcionar, le costó mucho poder unificar, le costó mucho cambiar toda la administración, cómo se ponían de acuerdo. Y bueno, pero yo soy conde porque soy hijo de... No, aquí nada de hijos, entonces tiene que hacer elecciones. ¿Cuántas elecciones tiene que hacer no se pudo? Y entonces cuando él decide, dice: ya no quiero nada de esto. Regresa otra vez la monarquía. Sí, es como dudoso, no se sabe si los encierran, pero no los matan. A veces aparecía, él creo que aparece como decapitado o ahorcado, pero no sé, nadie se dice fui yo. No, es un tiempo después. Él es en 1600, Enrique VIII es un poquito antes. Enrique VIII, al que decapita, es a Tomás Moro. A otra. Sí, también. Bueno, después viene la casa de Hanover, y ya como para bueno, me faltan dos. Tenemos la
la casa sajona, que esta también es bien importante porque es cuando los alemanes llegan o sea, llegan ya a reinar hasta acá. Y que a esta es a la que hay que cambiarle el nombre y hay que ver qué hacer porque viene la Primera Guerra Mundial y ya no pueden seguirse llamando Sajonia, Coburgo, Gotha, tenemos que como colocarle otro nombre. Y entonces aparece la casa de Windsor. La casa de Windsor, que es la que continúa hasta el presente. Y entonces yo estaba tratando de averiguar cuál era el origen de la casa de Windsor. O sea, dónde inicia la casa de Windsor. Y se recuerdan que hace unos minutos yo les platicaba de Egbert de Essex. Pues la casa de Windsor tiene orígenes aquí. O sea, cuando se busca la raíz de los Windsor, así a través del padre, del padre, del padre, del padre, lo encuentran hasta aquí. Entonces esa es la casa como legítima para ellos, porque tiene raíces desde el primero. Desde el primero podemos marcar el árbol hasta el momento presente. Y por eso es que es la casa que dice, los legítimos somos nosotros. Hasta que empezaron a casarse con cualquier otra persona. Ay, tranquilo. Pues es que eso ya no va a permitir que se mantenga, ¿verdad? Rompieron con las tradiciones. ¿Cómo? A la siquiera sé quién es, pero ¿de quién dijiste? Ah, no sé. Sé que lo que le sucedió a la casa de Windsor es que rompió la línea. Ya la línea ya no continúa, porque la línea sucesoria ya se perdió la sangre sucesoria. Y que el último es ¿cómo se llama? Carlos. Y que a partir de ahí, como que la línea ya no va a seguir. A quien deje Carlos, como dentro de 1000 años, ya no va a seguir como con esa misma línea sanguínea que habían logrado encontrar, que fue Jorge V el que la encontró. Fue el que, cuando pidió la corona, mostró y dijo: miren, mi familia viene directamente, ni tan directo, pero desde aquí. Ajá, sí. Entonces, en resumen, estas son las casas más importantes. Este momento de la guerra de las dos rosas es lo que se conoce entre el conflicto entre los Lancaster y los York, que estuvieron reinando como eventualmente, y se conoce como la guerra de las dos rosas porque unos tenían como símbolo la rosa roja y otros la rosa blanca. Y ahí está el gran conflicto de las dos rosas, que es de donde se toma inspiración para la Guerra de Tronos, ¿cierto? Porque cuando uno lee esa historia, la guerra entre esos dos, así de cómo se mandaban a matar, cómo se envenenaban, se decapitaban, es como Juego de Tronos, ¿no? Así. Es un momento súper complejo en estos 30 añitos que duró. Y estos serían los reyes desde 1066 hasta el presente. Por si quieren ver, por si quieren saber en qué momento. Sí. Aquí se rompe, porque ellos dos como que ya no van a controlar. Carlos era como primo de... Pero Carlos, como era hijo de Isabel. Ah, no, el esposo de Isabel. Sí, el esposo de Isabel estaba relacionado con la casa de griega, que es un reino es un reino súper chiquito. Comparado, estos tienen desde el año 1000 y la casa griega era como de 1600. Sí, fue un reinadito comparado con estas, señores. Por eso es que la casa inglesa es como la poderosa, porque lleva 1000 años de sucesiones. Y durante 1000 años mantienen esa línea de todos ellos. Y aquí está el árbol de todos estos reinos. Si alguien lo quiere, se lo mando para que le den así como que puedan ir leyendo los nombres, porque eso es lo más chilero, ¿va? Como ir viendo las sucesiones. Este árbol está simplificado porque es mucho más complejo de lo que parece y es más extenso. Mucho más extenso. Aquí solo simplifica como o sea que este solo tuvo un hijo. ¿Qué? No. Pero uno quedó ahí, pero este es larguísimo, así, hacia los lados. Y ese es el origen de la monarquía inglesa.
preguntas que les pueda contestar o comentarios que quieren hacer. Pues a mí me llamó mucho la atención cuando contabas en este Carlos II, es el que dice, bueno, que cualquiera que pertenezca a la realeza puede ser rey, y como que le sale el tiro por la culata, pues, porque era Guillermo, ¿cómo dice? El conquistador. El conquistador, y con su propia ley, pues lo mata y queda. Y se volvió el primer rey vikingo. Eso a mí lo que me encanta de la ironía de la historia. Ajá. ¿Cómo les costó a los vikingos quedarse con el reino? Quedarse con el no podían, hasta que alguien dijo, hey, hagámoslo por sus propias leyes. Ganaron al final los vikingos. ¿Y cuáles son las razones por las que William ya no pertenece? Entiendo que la sucesión de la madre al hijo, y es que cuando el hijo acepta el divorcio, porque ese es el problema, él se divorció, eso significa que la primera bendición que se hizo, esta con todas las de la ley, ya no funciona. Esa se rompió. Entonces este hijo ya no tiene esa sucesión así, ya no es aceptado como tendría que haber sido. Rompió el misterio. Esa sucesión. El famoso divorcio fue lo que lo Ahorita puede llegar un vikingo y reclamar. Ajá, ahorita podría alguien con un ejército reclamar y decir, hey, yo también podría. Solo que es más complejo, pero sí Claro, pero como lo rompieron, ese matrimonio ya no es válido para la iglesia. Por lo tanto, William tampoco podría estar. Es que la iglesia es el rey. Claro, pero ella decidió romperlo. Ese es el gran golpe bajo para Isabel. Isabel tuvo que aceptar romper su propio misterio y saber que el siguiente ya no tiene ese linaje. Pero es que ellos son la cabeza de la iglesia, entonces, ¿qué? Pero no podemos, si cambian sus reglas, entonces ya no hay reglas. Y yo no sé si alguien escuchó en el YouTube. No, William va a entrar, pero ya no es aceptado como la idea del rey legítimo que tenía todos los misterios de su lado, porque ya existió un quiebre con la iglesia, y ese quiebre es el famoso divorcio que no fue nada fácil. Ella tuvo que modificar muchas cosas de cientos de años para que ese divorcio fuera Pero en todo caso, el primer rompimiento fue de Enrique VIII, cuando se divorció de la... No, porque Enrique VIII abdicó. Catalina de Aragón y después de la otra que no. Es que ahí inició la iglesia. Sí. Él dice, yo creo mi propia iglesia. Y ahí ya eso marca otra línea. Enrique VIII coloca la iglesia y dice, ahora somos independientes en todo caso. Y como yo les había dicho, desde el inicio ellos querían librarse de la iglesia y no sabían cómo. Es Enrique VIII el que les da la solución. No nos hagamos bolas, nosotros seamos los mismos directores de la iglesia. Y esta iglesia va a ser la más potente, la unificada, la que no necesita nada. Y fue a matar sin tuvo que matar a mucha gente para poder quedarse con ella. Y hasta que llega este divorcio, porque eso es lo curioso de estas historias. El divorcio, matar sí es aceptado, pero los divorcios no. Esta historia, esto es algo que es bien curioso, pero no aceptan que sea tan fácil. Hay mucho que se habla de ese divorcio. En YouTube, para la época de pandemia, que no había nada que hacer, yo me metí mucho a ver cosas. Y aparece, cabal, aquí está el video que yo vi, y donde una persona, un hombre, dice que él es el verdadero rey. Ajá. Es que eso les ha pasado más de una vez. Les ha pasado que por estas líneas siempre aparece alguien que dice, pero lo que pasa es que ahorita la corona inglesa tiene el servicio secreto así supermercado que no permite que cualquiera reclame la corona. Sí. Pero parece que les ha sucedido varias veces que aparece así un... Y él dice que él tiene todas las pruebas y... Sí, entiendo que les ha pasado más de una vez que aparece alguien, o sea que sí podría pasar ahorita alguien que diga, ¿y por qué no se llama? Hay una película muy buena, hace como... Muy negro. Se llama, creo que ya quería hablar algo de eso, Ana de los Mil Días. ¿Cómo? Ana de los Mil Días. Ajá. Y es aparentemente la película lo que presenta con Richard Burton haciendo de Enrique VIII.
que él hace la iglesia. Él no quería pues necesariamente separarse de la iglesia, pero el Papa no aceptaba el divorcio. Entonces él acusa de infidelidad a Ana, que era su esposa, y entonces prácticamente la asesina pues, y ella, no sé qué movimiento podía hacer ella, pero si era decapitada, entonces no podían romper que su hijo sí pudiera ser rey. Entonces ella toma la decisión de que se debe ejecutar, y eso le permite a él casarse porque él ya se ha enamorado de otra mujer. Sí, claro, pero ahí ese es el gran problema que tiene la corona, y es que esta iglesia aparece porque no aceptan un divorcio. Entonces, entonces ahora sí unifiquémonos. Y lo que termina sucediendo es que se divorcia. Entonces es como que se va fraccionando. Y entonces donde él es el que toma la decisión de decir, no, pero entonces ya no metamos a la iglesia cristiana, al Papa y todo eso, ya no. Aquí hacemos, parece pues que ahí es donde se toma la decisión de hacer la iglesia anglicana. Ajá, sí. Sí, fue bien complejo. Y la gente que se murió para que surgiera la iglesia fue más todavía. Pero era también en tiempos de Lutero. Sí, porque fue el pretexto perfecto. Todo se compaginó, ¿verdad? No solo ellos, sino que en Europa también estaban los luteranos que estaban en contra del Papa. Claro, Pero Enrique VIII se llevó a su mano sangre así fuertísima. O sea, haber matado a Tomás Moro es algo que no le perdona la historia de el tipo más bueno del mundo. Y solo porque él era cristiano y no era anglicano, porque él estuvo a favor de que eso sucediera. Entonces, sí fue un momento complejo todo esto del aparecimiento de la iglesia anglicana, que en el fondo no tiene tantas variantes de la iglesia cristiana. En el fondo, así como para el creyente de a pie, no tiene variantes. Lo único es que en uno lo quería ser rey y en otro ser papa, pero para un cristiano de a pie, no pesa tanto quién de los dos es, ¿no? Un comentario con respecto a lo que he observado. Creo que algo que es bien destacable de la cultura inglesa es esa admiración, utilizo la palabra admiración que tienen hacia sus reyes. Creo que esa misma idea la podemos observar todos y observamos cómo es que tienen una búsqueda de ese personaje como esa guía. Yo lo veo como algo destacable. Creo que todos de alguna manera estamos buscando a alguien a quien seguir, y esa figura del rey que representa la política y la religión y bueno, y todas las expresiones humanas concentradas en uno mismo, a mí me parece algo para destacar, porque todos los seres humanos buscamos eso, pero ellos sí lo manifiestan. En cambio nosotros solemos señalarlo como una de las cosas que... Interesante tu comentario. Yo lo que veo es que, pues sí, es desde el origen que ellos tienen ciertas raíces. O sea, si Londres es de los primeros asentamientos que hacen y sigue siendo una ciudad que está ahí, significa que sus raíces están todavía muy latentes. De ahí no estaría del todo de acuerdo en el rol de los reyes en Inglaterra, porque hacen un rol un poco dudoso, pienso yo, como... Sí, en ese caso hablo de la gente. Claro, pero ahora pienso que es más como farándula, que ellos ya entran más como en el tema de la farándula que en el tema del, porque ahorita el rey solo es una figura medio que de relaciones públicas, pero ya no tiene mucho peso, bueno, casi nunca ha tenido suficiente peso después de Enrique VIII. No recuerdo quién viene, pero como 2 reyes después ya no tiene peso el rey. El que tiene que tener peso es pues el primer ministro y todo esto, y el rey solo se convierte como en un observador de la ética que tiene que mantenerse. Y en Estados Unidos por un subrey, ahí Kennedy con la... sí, que quieren que esto... Sí, con la Jacqueline eran sus reyes. Los reyes,
Sí, es extraño, pero yo no sabría, digamos, el rol del rey, no lo sé. Sé que ahorita es más como un chisme de farándula, de con quién sale, con quién no sale, a quién se le vio saliendo, más que esa figura como de, va a venir el rey. Porque uno iría a ver al rey más por chisme que por su historia, o porque sea un sabio que nos va a dar una charla de. No, es solo para ir a ver al rey, sí. Eso creo. Ya no sé si funciona tanto así. Sobre todo con Isabel, porque lo más difícil de los reinos, de todos los reinos, desde que empezaron hasta acá, lo tuvo Isabel, porque fue la aparición del mundo moderno. Y ningún rey tenía ese antecedente. O sea, ningún rey podía tener el antecedente de la televisión, o el internet, o nada de eso. Y a ella sí le tocó ser reina cuando el mundo completo la observaba y sabía que cualquier movimiento falso ya iba como a ser bien marcado. A ella es a la que más difícil le costó ese cambio. Y no les fue tan bien, tuvieron que cambiar muchas cosas para que se pudieran mantener eso. Ya muchas tradiciones de la antigüedad tuvieron que quitar. Y empezaron a entender su rol, que su rol era más como medio rockstars, que les van a tomar fotos, eso, más como estrellas, son más estrellas. Yo no sé en Inglaterra, pero un amigo español sí me explicó el rol del rey en España, sí es muy importante. Eso es todo lo que está diciendo usted, pero tiene una función muy especial que es garante de la voluntad popular, comandante general del ejército, el rey en España. Entonces, el ser garante de la voluntad popular significa, explicaba él, que hay elecciones democráticas. Si el partido o el que está en gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer, el rey, el comandante general del ejército lo respalda, porque está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Pero si en algún momento, digo por ejemplo, no voy a subir ningún impuesto, sube impuestos, el rey le está puede empezando a hacer y el rey le puede llamar la atención. E inclusive, dice, el rey puede levantar en armas, se puede levantar en armas contra alguien que está actuando totalmente en contra de lo que había dicho. Pero no han hecho nada. Bien, pero eso sí sucedió ya una vez en España. En España, cuando hubo un golpe, iban a hacer un golpe de Estado unos militares hace como 40 años, 35 años. El que paró el golpe de Estado fue el rey. El rey les dijo al ejército que no se movían. Y de hecho, hasta hace como 5 años o menos, 2 años, salió el último militar que estaba preso por ese intento de golpe de Estado. Y ahí sí fue el rey el que dijo: no, eso no se puede hacer, porque ese gobierno está actuando de acuerdo a lo que dijo que iba a hacer. Por lo tanto, yo garantizo que ellos terminen su periodo. Y eso no sé si en las otras monarquías en Europa existe, pero en España sí. En las otras no, sobre todo en la iglesia ya no tiene tanto poder. La iglesia, así político ya no. Pero, por ejemplo, la presencia del rey sí moviliza la economía inglesa. O sea, hay como varias cosas que incluso se sabe que una gira de la reina provocaba un montón de dinero y se sabía como, bueno, capitalicémonos, mandemos a la reina de viaje, y eso hacía que se moviera la economía un montón. Pero fue cuando se empezaron a dar cuenta de que tenían otro potencial por otro lado. Y los mismos reyes, si se les pregunta su opinión sobre el Brexit y sobre ese tipo de cosas, no opinan. No van a decir yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que ellos guardan silencio, tienen que guardar silencio. ¿Algo más? Yo tengo duda, ¿por qué Londres terminó siendo capital si era oeste, si era la parte del sur? Londres se va a poner de capital mucho tiempo después, no al origen. Se pone de capital cuando empiezan a darse cuenta que todas las penínsulas, toda la parte que está como cerca del mar es peligrosa. Y como, porque es muy fácil de que invadan y esto, entonces no recuerdo cuál de los reyes decide y dice: metámonos un poco. O sea, tengamos comunicación, que pase el río, pero que no esté a la orilla, porque es peligroso que nosotros seamos aquí y ya lo primero que destruyen es la capital. Entonces él decide que se... no para Liverpool, por los ríos. Ajá. Entonces sí, esa es la razón. Es una razón política. Es muy peligroso quedarse a la orilla. Así que
Bueno, en la segunda bombardearon todo lo que se pudo por el alcance. Pero sobre todo, ¿no? La capital, la capital. Pero en el sur fue la masacre. Porque es muy fácil desembarcar, sí. Ahí fue donde fue como súper complejo para ellos. Faltan un montón de monarquías. Yo creo, lo que entiendo de esta monarquía, lo que más fuerza le da es que sigue viva. Que todavía para nosotros en el imaginario ese rey existe y es esto. Pero creo que ninguno de nosotros tiene la misma idea de los reyes que ellos tienen. O sea, que tuvieron en la antigüedad o que el rey mismo puede llegar a tener. Lo interesante es un poco lo que dice Francisco de esta idea que se mantiene, porque es una idea, al final de cuentas, es una forma política que lleva 1000 años. Y esos 1000 años, 1100 y pico de años, mantienen la idea de una cabeza. Ya que se hace otras cosas que no sé qué, eso es muy difícil de mantener. No hay ninguna forma política que haya durado tanto en Occidente. Y eso es como una de las cosas que los ingleses tienen como, sí, pero nosotros mantenemos reyes desde hace 1000 años. O antes, porque ya habían reyes antes, pero se está yendo de semana. Entonces, eso me parece como destacable. Lo difícil es mantenerlo, siempre eso es lo más difícil. Y los ingleses, desde estas unificaciones que hicieron estos señores y toda esta línea de sucesión y todo lo demás, marcan las reglas específicas que son los que mantienen a los reyes. Son las instituciones que quedaron alrededor del rey lo que hace que se mantenga. El rey por sí solo no tiene la voluntad para lograrlo. Es las instituciones que tienen alrededor los que velan porque esa corona se mantenga. El rey al final solo es como la cara, la guinda, pero alguien tiene que hacer el pastel, y ese pastel es bien completo. Y todas las instituciones que ellos mantienen, sí son instituciones centenarias, así y súper estrictas. Y gracias a esas es que existen los reyes, no por el rey mismo, porque si fuera el rey, pues eso, alguien viene con otro ejército y dice, yo me quedo. Pero las instituciones los han protegido. Entonces, lo que vemos solo es una parte de todo lo que está sucediendo en el mundo. Les espero en el otro mes con la siguiente monarquía, que todavía no sé si nos vamos a quedar en las islas o nos vamos a ir para Rusia, porque faltan monarquías, pero las vamos a ver. A mí sí me parecería interesante, tal vez una plática sobre el Reino Unido, la Gran Bretaña, digamos Irlanda, Escocia, cómo es que funciona, porque tienen un funcionamiento menos raro ahí también, ¿verdad? Pero es que se gira, primero tenemos que estudiar las monarquías y después ver cómo se relacionan, porque se quedaron independientes y las batallas de Escocia contra Inglaterra y que Braveheart es mentira. Eso es lo más triste. Braveheart es una completa mentira en relación a lo que realmente pasó, pero todas esas batallas, ahí no podríamos entenderlo. Entonces, ya veremos